Muchísimas gracias, tengan muy amable la invitación, generosa invitación del Instituto Latinoamericano Lati Juris en la persona de su director general, doctor Damián Armijos Álvarez, toda la comunidad que nos acompaña. Eh, Esta participación que eventualmente colocada en el punto, quisiera dedicarla en breve momento a quien en vida fue y nos acompañó hasta el día de hoy, don Jerónimo Moroco Chino, Padre de mi Señor Padre, quien el día de hoy nos acompaña desde el cielo. Un beso arriba, papá lindo, gracias por tanto, discúlpanos por tan poco. Cuando hablamos del habeas corpus, señores, hablamos siempre el ámbito de la libertad. Y hablar de la libertad nos puede eventualmente encontrar con distintos espacios más o menos sinuosos en nuestras distintas latitudes acerca de lo que puede ser o no controlable a través de una acción de garantía constitucional. Tal es así que, por el particular, siempre se tiende a vincular el ejercicio de la acción constitucional del habeas corpus y eventualmente también en su par, con otros nombres, acciones de libertad en otras experiencias, para poder restringir el manejo de quizás detenciones arbitrarias, conductas de privación, tortura u otros afines. Sin embargo, el ámbito de la experiencia jurisprudencial peruana u otras de Latinoamérica han entendido que el ejercicio de la libertad pudiera estar también preludido de algunas conductas que pervierten la administración pública. Y estas conductas, más allá de lo ámbito administrativo, conductista o investigativo como la sede policial, o quizás la ejecución de una pena prolongada más allá de los cánones establecidos en una resolución, pasa por la propia función jurisdiccional. Esta cuestión necesariamente de experiencia más latinoamericana, quizás no tan compartida en ámbitos europeos, permite entender que el control de jurisdiccionalidad es una actividad no exenta de la revisión constitucional por cuanto se busca cuando menos que éste sea cautivo, cauteloso, sigiloso y respetuoso de cada una de las garantías que entrañan el debido proceso penal per se, hablando propiamente de estas circunstancias. Esto nos lleva a pensar en puridad cuáles son las condiciones sobre las cuales debiera trabajarse en principio desde un punto de vista formal la tramitología o procedencia de una habeas corpus o acción de libertad contra una resolución judicial. En este punto se pone en relieve, de manera quizás algo contradictoria, la condición de residualidad que obedece al habeas corpus para este tipo de escenarios. Y digo residualidad poco convergente con la real naturaleza del habeas corpus, porque al menos en la experiencia peruana, en el caso Iantu Malatazo y Nadine Heredia, se establece que únicamente, así como lo refrenda el artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional peruano, Ley 31.307, que solamente se puede cuestionar vía resoluciones judiciales mediante habeas corpus aquellas que hayan obtenido la condición de firmeza. Es decir, no cualquier tipo de resolución va a poder ser objeto de control. Que tengan condición de firme y cuando menos incidan directamente en la libertad individual. Partiendo por esto último, podríamos establecer que exclusivamente estas resoluciones van a estar centradas en sentencias condenatorias, confirmadas en tierra hasta la última instancia, decisiones de prisión preventiva, detenciones preliminares o cualquier otra medida cautelar personal que tuviéramos en experiencia que pudiera incidir en la libertad individual. Pero eso es el efecto, propiamente la incidencia en la libertad. Pero hablemos de la condición de firmeza. Hasta hace no mucho, quizás a unos 5 o 6 años, se entendía que la firmeza, desde el punto de la teoría general del proceso, debiera ser entendida exclusivamente, o en todo caso de manera clara, como aquella situación en la cual no era posible ya cuestionar una resolución judicial. De ahí que existiesen dos caminos. Uno por el cual se deja consentir una resolución y genera Estado de Derecho y no hay nada más que hacer ahí.
o en la otra donde se agoten cuando menos los medios impugnatorios ordinarios de la justicia material. En el ámbito de la justicia constitucional local, hablando de la experiencia peruana, nos atendemos por lo último. Solamente es posible cuestionar vía habeas corpus una resolución que incide en la libertad individual que haya agotado todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios de impugnación. Esto último muy importante, porque si usted revisa el modelo procesal latinoamericano, generalmente nosotros hablamos en un debido proceso legal o debido proceso ordinario de decisiones en primera y máxima y segunda instancia, del principio de pluralidad de instancias. No hablamos de una tercera vía, no hablamos de justicia extraordinaria. Sin embargo, en recientes casos del Tribunal Constitucional, propiamente el caso Alejandro Heredia Castro, el propio caso Yantumala, se ha establecido que las acciones extraordinarias de revisión o de control casacional, según el nombre que usted le tenga en su referido país, ofrecen eventualmente causales que permiten arbitrar y controlar las garantías del debido proceso. Porque, ojo, sí, eso es importante. La causal material que se establece para poder abordar el control constitucional de las decisiones judiciales es necesariamente el debido proceso y la tutela procesal efectiva con todas las garantías que ello implica. Esta singularidad nos hace prever que, eventualmente, usted tendría que apelar una decisión desfavorable y eventualmente casar. Claro, siempre que el ordenamiento jurídico procesal se lo permita. Por ejemplo, decisiones de prisión preventiva, en algunas latitudes no se permite recurso de casación por ser un auto, pero las sentencias sí se pueden casar. Ahora bien, ¿es necesario un pronunciamiento de fondo sobre el tema casacional? No. Si te declaran inadmisible o improcedente el recurso de casación, bien, lo intentaste, agotaste la jurisdicción ordinaria y extraordinaria de la justicia penal en tu sede. Esto desde el ámbito formal. ¿Y por qué eventualmente esto es así? La institución, o en todo caso la razón de ser por esta razón, es obviamente para evitar que uno consiente el potencial agravio constitucional. El agravio se entiende plasmado en la decisión jurisdiccional. Sin embargo, eventualmente hay una excepción, una muy clara excepción. ¿Qué ocurre? Pongámonos ustedes en relieve, como eventualmente rara vez entiendo yo, espero suela pasar, que usted, siendo imputado, se le es asignado un abogado de oficio, un abogado remunerado por el Estado, para que salvaguarde el derecho de defensa que constitucionalmente le pertenece a todo imputado. Pues no tiene quizás los recursos económicos para poder plantearse uno de un privado. Le asigna uno de oficio. Pero este abogado de oficio no tiene, o en todo caso, no está encargado exclusivamente de su caso. Así como existe carga procesal en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, también hay carga procesal en la defensa pública. Y esta carga, o en todo caso esta sobrecarga, motiva de las defensas públicas, hace que este defensor no pueda mínimamente ejercer la defensa convencional que usted merece. No cuestiona, no presenta observaciones, no presenta apelaciones en el plazo, no ofrece contradictorio, no hace preguntas, no hay defensa cautiva mínima. La gran pregunta es, ¿la ausencia de defensa cautiva mínima es una verdadera defensa? En sendas decisiones, el Tribunal Constitucional peruano ha entendido que en el caso, único caso, del defensor público de oficio, eso no es viable. La defensa tiene que ser efectiva y oportuna con un especial dominio por parte del letrado de las garantías que implica el ejercicio de la debida litigación oral en los procesos penales. Y si, eventualmente, por cosas manifiestamente controlables que incluso el juez debiera intervenir, se omite ejercer defensa activa en el proceso, en sus distintas etapas, devela que existió potencialmente una vulneración al debido proceso en su modalidad de derecho de defensa.
Porque claro, todos tienen derecho a defenderse, pero a tener una defensa eficaz. Más aún cuando el letrado ha sido puesto por el Estado. Entiéndase, pues sí parte dentro de la dinámica de la justicia penal. En estas circunstancias, se ha planteado excepcionalmente la posibilidad de poder vía habeas corpus cuestionar el proceso en sí mismo, pues la vulneración a esta garantía esencial. Pero lejos de esta excepción, que eventualmente tendría que ser acreditada con las distintas intervenciones formales de un abogado mínimo, el ámbito de la justicia constitucional contra resoluciones judiciales se alimenta, como hemos referido, en dos grandes principios: la tutela procesal efectiva y el debido proceso. Sin embargo, estas dos garantías pudieran extrapolarnos muchas posibilidades. Esa es la verdad. Nos pueden poner muchas posibilidades. El derecho a la prueba, el derecho a probar, la debida valoración de los medios de prueba, el contradictorio, entre otras circunstancias. La gran pregunta es, ¿cuál es el límite del control del debido proceso que es admisible en los procesos constitucionales? Y aquí, una tentativa respuesta a ello, pues lógicamente pasaría por la libre discrecionalidad de la actividad jurisdiccional sobre, al menos, la valoración de los medios de prueba. La justicia constitucional, per se, no es una especie de cuarta vía, quinta salida a la justicia en materia. Y aquí vienen unos grandes errores o recurrentes errores que uno advierte en el planteamiento de la defensa técnica desde la perspectiva cuando me encontraba en el escenario del Poder Judicial. Observaba con atención que muchos colegas planteaban cuestionamientos al debido proceso en mérito al famoso deber de motivación. Y aducían que los magistrados, emplazados en estos casos, vulneraban el deber de motivación judicial. Claro, el deber de motivación está en el debido proceso, la tutela procesal efectiva, como un principio híbrido. Y planteaban el siguiente paráfrasis de argumento, ¿no? El juez yerra en motivar porque de esta prueba dedujo X, cuando lo correcto era que deduja Y. La gran pregunta ahí ¿es pertinente a través de un proceso de justicia constitucional que yo pretenda subrogar o recalificar lo que dedujo a través de la inmediación el juez ordinario penal sobre las pruebas por la teoría del caso que pretende el abogado defensor en un proceso constitucional? La respuesta deja obviamente salir a la luz. No, la respuesta es no. ¿Y por qué la respuesta es no? Por eventualmente tres cosas muy concretas. La primera de ellas es que el proceso ordinario tiene algo que no tienen los procesos constitucionales: una etapa probatoria y una etapa de juicio, si queremos ser un poquito más holísticos. La etapa de juicio prevé la dosificación de una tesis imputativa trabajada en mérito a una pretensión acusatoria. Entiéndase, la búsqueda de la subsunción de los hechos avalados en pruebas para poder aplicar la consecuencia jurídica negativa de un precepto penal. Propiamente es eso. Esa es su intención. Esa es la intención del proceso penal. Verificar o no si es que se ha podido derrotar la famosa presunción de inocencia. Porque obviamente hay presunción. ¿Se puede o no se puede derrotar la presunción de inocencia en un proceso penal? Y obviamente para eso, quien maneja la tesis fiscal tendrá que hacer todo el juicio argumentativo tendiente a acreditar los presupuestos materiales del delito. Esa es la intención. Y obviamente eso merece una etapa especial de argumentación probatoria, donde existan todas las técnicas del contradictorio presentes. Y el juez, que es justamente el guía y director del proceso, podrá ser espectador y verá qué es lo que le logró convencer más bajo las reglas de la lógica y la razonabilidad para cada prueba ofrecida en relación a cada uno de los hechos probados, potencialmente probados. Para eso, para llegar a ese proceso argumentativo, hay que estar en el proceso, hay que estar en el juicio. El juez constitucional, el juez constitucional, aunque le llamase la atención, aunque el caso sea importante, interesante, resultase académicamente hermoso, no va a poder tener esa
inmediación porque él no participó del juicio. Y en el proceso constitucional no hay un juicio per se de actuación probatoria. Menos aún la intención probatoria, la intención deliberativa del proceso de justicia constitucional no es la de determinar si alguien es o no responsable punitivamente por una conducta. Es, cuando menos, en los procesos de garantía constitucional, como el habeas corpus, verificar si existe un agravio constitucional a un derecho fundamental en lo que fuera reconocido como parte de su... Estimado doctor, me parece que tenemos una mala señal. ¿Me confirman, por favor, en el chat si se me logra escuchar? ¿Sí? Quizás en el chat si se logra escuchar. Perfecto. Muy bien. Sí, se escucha muy bien. Muy amable. Gracias. Muy amable. Decía entonces que al no existir esa correlación, no existir esa correlación de intención probatoria, que obviamente es diferente en el proceso penal respecto al proceso constitucional, no es viable o admisible presentar alegatos tendientes a revisar la condición de punibilidad de una persona que fue condenada en un proceso penal. Entonces, por ahí no va, por ahí no va. Lamentablemente, esto en algunos países, hablo por el mío, propiamente, ha generado de manera agobiante que muchos abogados penalistas, incluso constitucionalistas, sobrecarguen la justicia, los juzgados con habeas corpus que van a ser manifiestamente improcedentes. Pero ¿qué sí se puede controlar? Ahora sí vamos a lo nuestro. Hay muchas posibilidades, pero hoy quiero centrarme propiamente en quizás algunos de los problemas más comunes. El derecho a probar. Fíjense, ¿eh? No hay que confundir, no hay que confundir el derecho a, primero, ofrecer pruebas, el derecho a la admisión de pruebas, el derecho a la actuación de prueba legítima y con ello prueba lícita. Cuarto, el derecho a la admisión de prueba legal. Quinto, el derecho a la motivación de las pruebas presentadas y admitidas al proceso con lo que se puede deducir de una prueba. Mucho cuidado. Esto último, que es el ámbito prohibido a la justicia constitucional, no es sino pretender subrogar aquella deducción que solamente se puede obtener de una prueba a través del juicio inmediato. Solamente el juez puede convencerse del nivel o alcance o actitud probatoria de un medio probatorio porque él participó del juicio. Eso el juez constitucional no lo puede subrogar bajo ninguna circunstancia. Eso es responsabilidad de la justicia ordinaria. Si una prueba lo convenció más o menos, esa es su responsabilidad. Pero lo otro sí. Imagínense que en la etapa intermedia o etapa de control o etapa de saneamiento procesal, según como lo tengamos en nuestros respectivos códigos, usted presentó 10 medios probatorios, los ofreció, correcto, los ofreció. Eventualmente le admiten los 10. Juicio oral, se actúan los 10 medios probatorios. Pero en la resolución de condena o X resolución, según sea el caso, el juez se pronuncia por, de las 10, por 5 medios de prueba. 5 ni se mencionan en la resolución, ni se mencionan. Y obviamente eso le merece una decisión desfavorable. ¿Qué sería lo conveniente decir? ¿El juez valoró erróneamente mis pruebas o el juez no valoró mis pruebas? Lo segundo es lo pertinente. Porque el derecho a obtener una decisión fundada en derecho sobre medios probatorios implica que el juez me diga sí o me diga no. No me importa el contenido. Mal haría un abogado decir, estas pruebas eran justificantes para mi absolución y el juez no las valoró. Cuidado, cuidado. No me tiente la justicia constitucional o me la desvíe, porque podría generar esto una presunta causal de improcedencia. Usted diga, señor juez, yo ofrecí 10 medios de prueba, estos 10 medios de prueba fueron admitidos, aquí tengo el acta correspondiente, se actuaron en el juicio, no presentaron oposición sobre su actuación, pero en la resolución el juez no dice por qué no generaron convicción en la decisión final. No hay pronunciamiento al respecto. Eso es diferente. Y yo tengo derecho a saber, si es que eventualmente tengo una decisión desfavorable,
¿por qué no generaron convicción mis medios de prueba? Eso sí tengo derecho, indistintamente del resultado de la resolución. Un escenario. Claro, para que esto sea procedente, bajo la explicación preliminar de la residualidad, yo tendría que mantener este cuestionamiento en el primer momento que se da el agravio. Llámese al momento de apelar y eventualmente sostener el agravio al momento de presentar mi recurso de casación. Si yo no conservo el escrutinio del agravio, eso no va a proceder en una vía de corpus. Pude haber apelado por otras razones, por valoraciones, entre otras cosas, y presentar mi casación por otros motivos. Pero si no deduje, no alegué el agravio en el primer momento en que tuve oportunidad de hacerlo, pese a que existen causales habilitantes en la justicia ordinaria, sencillamente esa acción de habeas corpus no va a proceder. Y aquí un llamado importante, porque a veces es la realidad, nos toca asumir defensas cuando ya un proceso penal agotó. Hay que ser realistas y hay que decir a los señores que acuden a nosotros la realidad de las cosas. Ahí parte también la ética de lo que partía la doctora precisamente en la ponencia anterior. Yo no tengo nada con decir, yo no gano nada, quizás un poco de descrédito, si yo le ofrezco a alguien salvar una vía por una causa que es correcta, pero que su oportunidad no se alegó. O sea, si no se alegó en su oportunidad, yo no lo voy a poder introducir como un argumento de agravio en la justicia constitucional, salvo honrosas excepciones que el modelo me lo permita, pero al menos en el modelo peruano no. Ahora, salvo otrora que la defensa hubiera estado a cargo de la defensa pública. Quizás ahí sí, porque hay un doble cargo en el defensor público que no tiene el abogado privado, precisamente porque es un abogado que presta el propio Estado para defender, se entiende eficazmente, a una persona. Estas circunstancias, queridos oyentes que nos acompañan, no nos hace sino también pensar en el ámbito de la famosa cuestionamiento de la prueba ilícita, otro gran parangón de la justicia ordinaria. La prueba ilícita es aquella que se obtiene con vulneración de derechos fundamentales, distinta a la prueba irregular o prueba ilegal, que es aquella que se obtiene a través de procedimientos contrarios a lo que establece el mandato procesal. Pero en ambas circunstancias, obviamente hay una prueba obtenida con vulneración de alguna garantía, cuando menos reluciente de la Constitución o proveniente de la Constitución. ¿Dónde o cuál es el momento pertinente para hacer ese cuestionamiento? Lo propio va a depender mucho de cada modelo procesal. Hay modelos que son de corte adversarial, modelos que son de corte pseudo-inquisitivo, en fin, tenemos distintos modelos. Al menos aquí, en este modelo, tiene que ser desde el primer momento que usted tuvo conocimiento del aporte a la prueba. Generalmente, la etapa de investigación. Investigación preparatoria para algunos casos, investigación preliminar para otros casos. El juez de garantías, el juez de investigación, es el convocado a convocar un incidente tipo audiencia en el que controla los actos de investigación y su procedibilidad para poder continuar, asegurar fuentes de prueba a través de ellos, porque usted sabe que generalmente en el acopio de los primeros vestigios de la investigación se utilizan a veces este tipo de medios de prueba que permiten hacer o investigar otros medios de prueba nuevos. De ahí la famosa teoría del árbol ponzoñoso, ¿no? Los efectos de las pruebas ilícitas pueden devenir como fichas de dominó, a retrotraerse por la mala gestación de una investigación, quizás un allanamiento indebido, quizás un deserraje no autorizado y no convalidado, quizás la intervención de un teléfono celular sin control judicial, sin garantías, sin cadena de custodia. Estos actos que eventualmente son inmediatos para asegurar fuentes de prueba y que a veces tienden a caer en irregularidades, promueven otros actos de investigación. Alguien entra a un celular con WhatsApp, busca todos los contactos, se lo descarga. Uy, lo siento, fue sin permiso. Bueno, que se caiga abajo esa intervención, pero ya tengo los números. Ya sé quién puedo pedir intervención telefónica, autorización judicial para poder revisar las comunicaciones. Cuidado, cuidado. En el primer momento, a través de los medios que me ofrezca mi modelo procesal, tengo que cuestionarlos. Caso contrario, insisto, podríamos estar frente a un caso de consentimiento de agravio de alguna garantía esencial del proceso ordinario penal, que, insisto, bajo la tendencia de la residualidad de este habeas corpus contra resoluciones, debiera agotarse primero en la justicia ordinaria con todos los medios impugnatorios que éste facilite para su propósito. Señores, la fragilidad de nuestro modelo, eventualmente, que
no quisiera ahondar en mayores críticas, permite, o en todo caso ha exigido, la materialización de garantías que puedan promover una búsqueda de un proceso un poco más idóneo y razonable. El habeas corpus no ha sido la excepción en estas circunstancias. Y en este modelo que he querido compartir en estos minutos, eh, se ha buscado dar una respuesta. Pero claro, estas circunstancias merecen que el ejercicio de la abogacía se realice con idoneidad, con prudencia y oportunidad en todos los estamentos. Y son los jueces los llamados a controlar también el debido ejercicio de la abogacía. Si un abogado va a tratar de tentar o va a titubear la teoría del caso de un patrocinado, se advierte. La experiencia de un juez permite advertir que un abogado eventualmente no está preparado y no por eso puede poner en riesgo la condición del procesado. Valores endemnes que debe acompañar la justicia, más aún la justicia constitucional en nuestros países hermanos. Muchísimas gracias. Estimado doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Igual su clase muy clara, muy interesante. Siempre usted tan dispuesto a compartir con sus conocimientos en varios eventos que se ha dado con Latin Juris. Muy agradecidos y bueno, entendemos que se encuentra contrarreloj. Por esta razón, vamos a omitir lo que es el tema de preguntas. Muchas gracias, doctor. Le cedo la palabra para que pueda despedirse de esta audiencia. Muchísimas gracias nuevamente a la dirección de Latin Juris por esta importancia, esta oportunidad y por permitirme hacer un pequeño espacio a la memoria de mi señor abuelo que ahora nos acompaña desde arriba, sé que nos ve. Y obviamente siempre me decía, el trabajo primero conduce. Y ahí hay un comentario interesante por ahí que es una respuesta muy concreta. ¿Se puede invocar el habeas corpus en el ámbito de la justicia civil? Ahí correspondería el amparo contra resoluciones judiciales. Con la misma sistemática, porque claro, en las decisiones civiles no hay un efecto inmediato de injerencia en la libertad individual, pero obviamente sí en el debido proceso. Entonces, frente a esas circunstancias, lo que correspondería sería una acción de amparo contra resoluciones judiciales, bajo las mismas reglas de no intervenir en la discrecionalidad judicial para valorar las pruebas. Con esos límites formales, es posible también presentar una acción de garantía. Muchísimas gracias, doctor Rubén Darío, por la pregunta. Servido. Con lo demás, muchísimas gracias, esperando verles en una siguiente oportunidad.